alumnos. En este video el objetivo es entregarles los fundamentos de la transferencia de calor por convección y aplicar dichos fundamentos para entender la conducción de calor en paredes compuestas y cilindros, que son configuraciones muy comunes de encontrar en procesos unitarios y en intercambiadores de calor. Primero que todo, es importante hacer una distinción entre lo que es la termodinámica y lo que es la transferencia de calor. La termodinámica enuncia dos leyes fundamentales que nos permiten saber los balances de energía y la dirección con los cuales suceden estos balances de energía. La primera ley establece que hay una interconversión entre el calor agregado a un sistema de control, los cambios de energía que sufre este sistema y el trabajo que puede ejercer o es ejercido sobre este. Entonces la primera ley nos dice que la cantidad de energía de mi sistema la puedo variar agregando calor sobre el mismo o haciendo trabajo. En cambio, la segunda ley de la termodinámica nos enuncia la dirección con la cual sucede este fenómeno de transferencia de calor a través de un parámetro que se define que es la entropía, que nos dice que siempre la dirección de la transferencia de calor va desde las fuentes calientes hacia la fría y se transfiere una cierta cantidad de energía en estas fuentes hasta que éstas lleguen al equilibrio. Si se fijan, la termodinámica no nos enuncia la velocidad con que suceden estos procesos, sino la dirección y los balances de energía que suceden en estos volúmenes de control. Para poder entender cómo se transfiere el calor, lo primero que tenemos que visualizar es que la transferencia de calor se debe a choques intermoleculares e intercambio de cantidad de movimiento. Tomando en cuenta esta fenomenología, lo que podemos observar es que mientras más grande sea la diferencia de temperatura entre los puntos que yo quiero evaluar la velocidad de transferencia de calor, lo que vamos a observar es que mientras más superficie de contacto haya entre estos puntos, mayor probabilidad va a haber de que las partículas con distinta temperatura o cantidad de movimiento puedan interactuar y igualar su cantidad de movimiento para llegar al equilibrio termodinámico. Entonces lo primero que vamos a observar es que la velocidad de transferencia de calor es directamente proporcional a la superficie de contacto entre los puntos con distinta temperatura. Por otro lado, algo que es muy evidente también, que mientras más grande sea la diferencia de temperatura entre los puntos que yo estoy evaluando la velocidad de transferencia de calor, más grande va a ser dicha velocidad. Y esto se debe a que el sistema se encuentra mucho más alejado del equilibrio termodinámico mientras más grande es la diferencia de temperatura entre estos puntos. Entonces, esto es una variable que permite aumentar la velocidad con que sucede este fenómeno de transferencia de calor. Debido a que esta fenomenología es un fenómeno físico de colisiones intermoleculares, si estos puntos están mucho más alejados entre ellos, vamos a observar que mientras más alejados estén, más lenta va a ser la velocidad de transferencia de calor porque las moléculas que forman los puntos con distinta temperatura deben viajar una mayor distancia y eso obviamente desacelera la velocidad de transferencia de calor. Todas estas fenomenologías que acabo de explicar se pueden sistematizar en lo que se denomina la ley de Fourier. ¿Y qué nos enuncia la ley de Fourier? Que la velocidad de transferencia de calor, de QA de T, es directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre los puntos que yo estoy tomando en cuenta, inversamente proporcional a la distancia entre ellos y directamente proporcional al área de contacto entre ellos. Y existe una constante de proporcionalidad que se llama conductividad térmica, que nos habla de la facilidad o dificultad que tiene dicho medio para transferir calor. Mientras más grande sea esta conductividad, más rápido se va a transferir el calor y por lo tanto más rápido se va a alcanzar el equilibrio termodinámico. Sustancias que son buenos conductores térmicos son los metales que hacen que la velocidad de transferencia de calor a través de ellos sea muy rápida.
¿no es cierto? Y por otro lado, los aislantes tienen una conductividad térmica más baja y esto hace que los flujos de calor que los atraviesan también sean más bajos debido al bajo valor de conductividad. Algunos ejemplos de aislantes son el Prumamid, ¿no es cierto? Que nosotros es uno de los aislantes más conocidos, las lanas de vidrio que se ocupan harto a nivel industrial, y vamos a entender cómo actúan estos aislantes para poder evitar las fugas de calor desde los procesos unitarios. Para poder entender la ley de Fourier, vamos a enunciar algunos casos clásicos, el primero de los cuales es la conducción en pared plana en estado estable, es decir, que la cantidad de calor que atraviesa el cuerpo que nosotros vamos a analizar permanece constante. Eso quiere decir que las temperaturas en sus bordes, tal como se muestra acá, ¿no es cierto? Vamos a tener un bloque y este bloque va a tener una temperatura fija a un lado y una temperatura fija a otro. Y producto de estas temperaturas fijas se va a producir un caudal constante de calor a través del cuerpo, lo cual asegura la condición de estado estable y se va a desarrollar un cambio de temperatura a lo largo del cuerpo que va a depender de la conductividad térmica que tenga este. Entonces, una capa de corcho pulverizado de 152 milímetros se utiliza como aislamiento térmico de una pared plana. La temperatura del lado frío del corcho es de 4,4 grados Celsius y la del lado caliente es de 82,2. La conductividad calorífica del corcho a 0 grados Celsius es 0,036 watt metros por grado Celsius y a 93,3 grados Celsius es de 0,055 watt partido por metro por grado Celsius. El área de la pared es de 2,32 metros cuadrados y nos pregunta ¿cuál es la velocidad de flujo de calor a través de la pared en watt? ¿Cierto? Fíjense que la conductividad térmica, si nosotros la multiplicamos por una distancia y por una cantidad de grados Celsius, nos va a entregar la velocidad de transferencia en este caso. Para poder encontrar el flujo de calor en nuestro sistema, consideremos el siguiente esquema, donde se muestra el espesor de la capa de corcho, la dirección o sistema de referencia para definir sentidos positivos y negativos del flujo de calor y las temperaturas superficiales. Si enunciamos la ley de Fourier, tal como se muestra acá, donde decimos que el flujo de calor partido por el área, ¿cierto? Tomando esto como referencia, que este tiene que ser constante para satisfacer las condiciones de estado estacionario o flujo estable, es decir, en función del tiempo el flujo de calor que atraviesa la capa de corcho es constante. Esto tiene que ser igual a la conductividad térmica por la variación de temperatura partido por el espesor de nuestro sistema. Si suponemos que la conductividad es constante, podemos obtener esta expresión de aquí, que nos permite encontrar el flujo de calor partido por el área en función de la diferencia de temperatura y el espesor de pared dentro de nuestro sistema. Es importante hacer notar el signo menos que aparece en el enunciado de la ley de Fourier. Este signo menos nos permite definir de manera adecuada los flujos de calor dentro de nuestro sistema. En este caso, como la temperatura caliente se encuentra en este punto, el flujo de calor tiene que ser contrario a esta temperatura más alta. De esta manera, tomando la ley de Fourier enunciada y aplicada a esta pared plana, podemos encontrar que la diferencia de temperatura es positiva y el espesor también lo es. De esta manera, el signo menos nos permite determinar que el flujo de calor va contrario a la dirección de referencia que tomamos para nuestro problema. Por otro lado, tomando la siguiente definición, definiendo una resistencia a la transferencia de calor como el espesor partido por el área por la conductividad térmica y tomando como referencia que el flujo de calor partido por el área es el flujo de calor partido por el área, obviamente, podemos reenunciar la segunda ley de Fick en función de estos parámetros de acá, que nos está diciendo que el flujo de calor a través de esta superficie es directamente proporcional al área e inversamente proporcional a una resistencia térmica que está relacionada con el espesor de la pared, ¿no es cierto? Mientras mayor espesor de pared, mayor resistencia térmica y menores flujos de calor. Mientras mayor área, se va a tener una menor resistencia térmica y un mayor flujo de calor, y conductividades más altas hacen que baje la resistencia y a lo sumo aumentan los flujos de calor dentro de nuestro problema que queremos aplicar. Tomando en cuenta estas consideraciones y la ecuación que se muestra resaltada en rojo, vamos a encontrar el flujo de calor asociado a la placa de corcho. Para poder estimar el flujo de calor
dentro de nuestra placa de corcho, debemos encontrar una conductividad representativa del proceso de transferencia de calor. Para eso, tomaremos las conductividades asociadas a las temperaturas extremas de nuestro sistema, es decir, 82,2 y 4,4 grados Celsius, haciendo una interpolación lineal sobre los rangos de conductividad que son informados en el problema. De esta manera podemos encontrar que la conductividad asociada a la temperatura de 82,2 grados Celsius es 0,053 y la asociada a 4,4 0,037, promediándolas para utilizarla para estimar el flujo de calor. Suponiendo que la conductividad es constante, podemos encontrar que la conductividad promedio dentro de la placa va a ser de 0,045 watts partido por metro por grados Celsius. Tomando esta conductividad y las temperaturas asociadas a nuestro problema, podemos encontrar que el flujo de calor por unidad de área es menos 23,03 watts por metro cuadrado. Tomando el área o la superficie total de la placa de corcho, podemos encontrar que la cantidad de calor que atraviesa la placa de corcho es menos 53,4 watts. Ahora aplicaremos el mismo modelo para encontrar el flujo de calor en una pared compuesta, es decir, una pared que está hecha de distintos materiales. Para eso tomemos como ejemplo el siguiente problema. Una pared plana de un horno está construida con una capa de ladrillo, sili o cel de 114 milímetros cuya conductividad calorífica es 0,138 watts partido por metro por grado Celsius, que está cubierto exteriormente por una capa de ladrillo común de 229 milímetros de conductividad calorífica 1,38 watts partido por metros por grado Celsius. La temperatura de la cara interna de la pared es 760 grados Celsius y de la cara externa 76,6. Y nos preguntan, ¿cuál es la pérdida de calor a través de la pared? ¿Cuál es la temperatura de la interfaz entre el ladrillo refractario y el ladrillo común? Suponiendo que el contacto entre las dos paredes de ladrillo es mala y que existe una resistencia de contacto de 0,948 grados Celsius por watt, ¿cuál sería la pérdida de calor? Por lo tanto, ahora ampliaríamos el modelo anterior para poderlo aplicar a un sistema con paredes compuestas. Para poder encontrar el flujo de calor a través de nuestra pared compuesta, consideremos la diferencia de temperatura global que se desarrolla a través de ambas paredes, ¿no es cierto? Restando la temperatura fría menos la temperatura caliente entre las paredes. De esa manera vamos a tener una diferencia de temperatura global, ¿no es cierto?, que la podemos expresar en función de las diferencias de temperaturas parciales que se producen entre cada una de las paredes parciales, ¿no es cierto? En este caso podemos tomar en cuenta la diferencia de temperatura entre 2 y 1 y la diferencia de temperatura entre 3 y 2, ¿cierto? Al restar nos va a dar al sumar nos va a dar la diferencia de temperatura global que se desarrolla a través de nuestro sistema. Tomando en cuenta la formulación de la ecuación de la ley de Fourier, que nos indica que el flujo de calor es directamente proporcional a una diferencia de temperatura dividido una resistencia, podemos encontrar la diferencia de temperatura en función del flujo de calor y dicha resistencia a través de esta ecuación de acá, ¿no es verdad? La cual la podemos utilizar para expresar la diferencia de temperatura en función de un flujo de calor y las resistencias respectivas, las cuales no podemos despejar el flujo de calor para expresar el flujo de calor en función de la diferencia de temperatura global y las resistencias parciales que se desarrollan en cada una de las paredes, ¿no es cierto? Tomando en cuenta la definición de la resistencia, que es el espesor de la pared partido la conductividad térmica y el área superficial, y tomando en cuenta un área unitaria, podemos encontrar las resistencias asociadas a 1 y 2 y la resistencia asociada entre 2 y 3, ¿no es cierto? Tomando en cuenta el espesor y las conductividades térmicas asociadas a cada una de las paredes, encontrando las siguientes resistencias. Ahora, tomando en cuenta la diferencia de temperatura global y la suma de las resistencias, el flujo de calor a través de las paredes compuestas es de 683,4 watts, ¿no es verdad? Que es el flujo de calor que atraviesa la pared 1 y 2 y 2 y 3, ¿no es cierto?, que debe ser equivalente para ambas paredes para satisfacer la condición de estado estable.
En esta pregunta nos piden determinar la temperatura interfacial entre ambos ladrillos. Para eso, tomemos el flujo de calor que determinamos anteriormente, que tiene una dirección consistente con las temperaturas que se desarrollan, ¿cierto? Sabemos que el flujo de calor debe ir en la dirección de X positivo. Por eso, el valor positivo del caudal de calor. Tomando las resistencias a la transferencia de calor, nosotros podemos encontrar que el flujo de calor que atraviesa ambas paredes se puede expresar en función de la diferencia de temperatura entre 1 y 2 y la diferencia de temperatura entre 2 y 3 asociado a las resistencias que se desarrollan en cada una de las interfaces. Tomando estas ecuaciones y encontrando las temperaturas asociadas a la interfase para cada uno de los flujos de calor definidos anteriormente, podemos encontrar que la temperatura interfacial es de 192,8 grados Celsius. Esto quiere decir que la mayor diferencia de temperatura que se desarrolla es entre las superficies 1 y 2, y eso quiere decir que este ladrillo es un muy buen aislante, pues permite desarrollar una diferencia de temperatura de cerca de 500 grados, ¿no es cierto? Y eso hace, o eso aísla la temperatura desde el exterior para esta aplicación específica, ¿cierto? Entonces, dada esta mayor resistencia a la transferencia de calor, se desarrolla una diferencia también de temperatura mucho mayor y eso convierte al material en aislante. Ahora, se debe estimar el flujo de calor considerando una resistencia por contacto de 0,948 grados Celsius por watt. Esta resistencia al contacto se produce porque ambas superficies no quedan perfectamente acopladas y no quedan perfectamente en contacto. Entre estas superficies queda un gas estancado y el gas es un muy mal conductor del calor. Por lo tanto, se desarrolla una resistencia muy grande entre estos ladrillos, lo cual va a disminuir el flujo de calor neto que atraviesa el sistema. De esta manera, considerando la resistencia por contacto, la resistencia entre 1 y 2, y entre 2 y 3 que determinamos anteriormente, podemos encontrar el flujo de calor tomando la diferencia de temperatura global y la suma de las resistencias. Aplicándola, se obtiene un flujo de calor de 350 watts. Para seguir con los análisis asociados a la ley de Fourier, estudiaremos la geometría cilíndrica y cómo los flujos de calor suceden en esta geometría. Esta geometría es muy importante, pues muchos fluidos térmicos se transportan en cañerías cilíndricas, ¿no es cierto? Y obviamente entender cómo el flujo de calor atraviesa estos cuerpos es muy importante para impedir los flujos de calor en el caso que se requieran o facilitarlos en casos contrarios. Para eso consideremos un tubo de 60 milímetros que está aislado con una capa de sílice de 50 milímetros de espesor, cuya conductividad es 0,055 watts partido por metro por grado Celsius. Y a continuación con una capa de caucho de 40 milímetros cuya conductividad es 0,05 watts por metro por grado Celsius. Si la temperatura de la superficie interior de la tubería es 150 grados Celsius, ¿no es cierto? Y la temperatura de la superficie exterior del caucho es 30, estimen las pérdidas de calor por metro de cañería en watts, ¿no es cierto? Entonces debemos encontrar el flujo de calor a través de este sistema, considerando este juego de paredes compuestas cuyas dimensiones se muestran en este esquema de aquí. Para eso, primero consideremos un cilindro de radio R1, ¿no es cierto? Y de radio exterior R2, ¿no es cierto? Va a haber un espesor de un cierto material, ¿no es cierto? Que va a rellenar este espacio anular, ¿cierto? Y dado eso, vamos a considerar un radio R, que va a ser nuestra variable que nos va a permitir integrar y poder encontrar una expresión analítica para encontrar el flujo de calor a través de esta superficie. Para esto tomemos la ley de Fourier, ¿no es cierto? El flujo de calor partido por el área es igual a la conductividad térmica por la diferencia de temperatura por la diferencia de radio. Y tomando en cuenta la superficie, el área superficial de un manto cilíndrico, que es el que corresponde y se aplica a este sistema de aquí, lo reemplazamos en el área y reordenamos la ecuación e integramos entre R1 y R2, que son los límites que determinan el espesor de nuestro cilindro, y entre T1 y T2 que identifican las temperaturas asociadas a la superficie interior del cilindro y la superficie exterior. De esta manera se encuentra esta expresión de aquí,
que nos permite encontrar el flujo de calor a través de un cilindro de radio interior R1 y un radio exterior R2, ¿no es cierto? Y un largo L con conductividad térmica K y diferencia de temperatura desarrollada entre ambas interfaces T2 y T1. Si esta expresión la reordenamos para dejarla en función de una diferencia de temperatura, podemos definir una resistencia a la transferencia de calor asociada a los cilindros en función de esta expresión que se muestra acá y una L que se define en función de esta expresión que se muestra acá. Entonces, al igual que las paredes compuestas planas, podemos decir que el flujo de calor a través de un cilindro se debe a una diferencia de temperatura y una resistencia térmica a la transferencia de calor que se define especialmente para los cilindros en función de una superficie media logarítmica, ¿no es cierto?, que queda en función de los radios y una conductividad y un área asociada a este sistema de acá que se define en función de esta ecuación de aquí. Tomando en cuenta esto, para poder encontrar la diferencia de temperatura o el flujo de calor asociado a este sistema, vamos a repetir el análisis que se hizo para las paredes compuestas. Es decir, vamos a descomponer la diferencia de temperatura entre la superficie 1 y la superficie 3 en diferencia de temperaturas parciales asociadas a cada una de las capas o materiales que forman nuestra pared compuesta. Es decir, T3 menos T2 y T2 menos T1. De esta manera podemos expresar esta diferencia de temperatura en función de las resistencias, ¿no es cierto? Y poder encontrar el flujo de calor asociado que va a estar dado por una suma de resistencias y una diferencia de temperaturas globales de manera equivalente a la pared compuesta plana, solo que tenemos que tener cuidado con la definición de la resistencia, que tiene una leve variación que queda en función de los radios o las dimensiones del sistema. Tomando en cuenta esa expresión, podemos encontrar las resistencias asociadas a la sílice, ¿no es cierto?, en primera instancia, para sumarle a la resistencia asociada al corcho y sumarlas para encontrar el flujo calor. De esta manera vamos a encontrar a L asociado a la sílice, ¿cierto?, tomando la resta, primero el largo del cilindro, que lo vamos a considerar unitario, la diferencia de los radios asociadas a la sílice, 55 menos 30 metros, ¿no es cierto?, los milímetros los pasamos a metros, y el logaritmo respectivo. De esta manera, el área media logarítmica nos va a dar 0,26 y reemplazando ese 0,26 considerando la conductividad térmica del material, podemos encontrar que la resistencia asociada a la sílice es de 1,75 grados Celsius por watt. Repitiendo el análisis para el corcho, considerando su conductividad térmica y superficie media logarítmica, podemos encontrar que la resistencia asociada a el corcho es 34,1 grados Celsius por watt. Tomando en cuenta la expresión para poder encontrar el flujo de calor en función de la diferencia de temperatura y la suma de las resistencias, tomamos la resistencia encontrada anteriormente, la sumamos y tomamos la diferencia de temperatura global asociada a nuestro sistema, y en este caso, como como la temperatura interior es más grande que la temperatura superior o exterior, vamos a encontrar que el flujo de calor es positivo en la dirección R de nuestro sistema de referencia, y el flujo de calor va a ser de 3,35 watts. A modo de conclusión, las paredes compuestas son muy importantes para evitar las fugas de calor dentro de nuestro sistema. Es común en las industrias que el fluido térmico por excelencia sea el vapor de agua. La gracia del vapor de agua, que se utilice como fluido térmico, es que este tiene una gran carga energética debido a que, como es vapor de agua, al condensarlo libera una gran cantidad de energía, ¿cierto? Y eso hace que sea muy económico transportar este fluido, dado que tiene una gran cantidad de energía almacenada y es fácilmente condensable y es un fluido relativamente barato, ¿no es cierto? Entonces es muy importante mantener las cañerías aisladas para que el vapor de agua no condense y se pierda energía disipando esta al medio ambiente. Tal como se muestra en este esquema de acá, donde se muestra la disipación de energía con aislamiento térmico y sin aislamiento térmico.
¿cierto? Asociado a los fenómenos de transferencia de calor asociados a las paredes compuestas, podemos decir que mientras es más alta la conductividad térmica, los perfiles de temperatura que se desarrollan en las paredes compuestas tienden a ser más planos, es decir, que la temperatura interior y exterior de este material tienden a ser más iguales. Mientras más pequeña es la conductividad térmica de los materiales, la diferencia de temperatura que se desarrolla entre las paredes compuestas va a ser mucho más aguda y eso va a permitir restringir el flujo de calor a través de los sistemas debido a la baja conductividad térmica y a las altas resistencias asociadas a estos materiales. Espero que la clase les haya gustado, que les haya quedado relativamente clara, así que nos veríamos la próxima semana para poder revisarlo en conjunto y ejercitar los conceptos que acabamos de revisar.